Hay una imagen que me pareció muy poderosa en el material que tenemos hoy. Es como imaginar todo el esfuerzo de ahorrar, de juntar dinero, y verlo como una montaña de oro. Ajá. Y ahora, imagínate que esa montaña, con el tiempo, simplemente se desinfla. El oro sigue ahí, claro, pero como que ocupa menos espacio, vale menos. Es que esa es la sensación exacta. Es una metáfora que le da en el clavo a un problema económico muy real y sobre todo constante. ¿Sí? Ese enemigo silencioso del que hablan las fuentes. Un enemigo que sin hacer mucho ruido se va comiendo el poder de compra de tus ahorros. A veces ni te das cuenta, pero cada año pues puedes comprar menos con el mismo dinero. Exactamente. Y justo por eso, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un concepto financiero muy específico de México, diseñado precisamente para eso, para combatir a ese enemigo. Ok, las fuentes que exploramos nos lo presentan de dos formas. Una es casi como una fábula, una historia, y la otra es una explicación más directa. El objetivo es desglosar qué son las UDIs, las unidades de inversión, y por qué se proponen como una herramienta, pues clave para proteger el ahorro a largo plazo. Me parece perfecto. De hecho, hay una frase en el material que me encantó, lo resume todo. Tu ahorro está a dieta y la inflación es el menú. Es una forma muy gráfica de ponerlo, la verdad. Y es que el menú de la inflación siempre está ahí, ¿no? Querramos o no. La pregunta es, ¿qué tipo de dieta, o mejor dicho, qué estrategia se sigue para que el ahorro no termine desapareciendo? Claro, no es solo fuerza de voluntad, para nada. Y para entender bien el problema, una de las fuentes nos cuenta la historia de un personaje, Max Monet, a quien describe como el ahorrador más disciplinado de Monedópolis. Y aquí está el centro de su frustración. A pesar de ser súper disciplinado, de ahorrar siempre, cada año siente que su dinero, su esfuerzo, vale menos. Es que ese es el dilema clásico, y es muy, muy real. La disciplina es fundamental, claro, pero no es suficiente por sí sola. No basta. ¿No? Digo, uno puede ser muy disciplinado corriendo en una caminadora 8 horas al día, pero si tu meta era llegar a otra ciudad, pues el esfuerzo, por más grande que sea, no te lleva a donde quieres. El contexto y la herramienta importan tanto como el esfuerzo mismo. Justo. Y en esta historia aparece un personaje que se llama Fisquillo, el duende de la devaluación. Ah, mira, y este duende, Fisquillo, le susurra a Max que no se preocupe, que el banco le da un rendimiento pequeño y seguro, y que con eso basta. Suena hasta prudente, ¿no? Pero la fuente nos da una advertencia muy clara. Fisquillo sabe que la disciplina sin estrategia es su mejor aliada. Ahí es donde la metáfora se vuelve muy potente. Fisquillo es esa voz de la inercia, de la comodidad, esa idea de que algo es mejor que nada, que muchas veces nos consuela. Claro, lo que la historia ilustra es algo súper común. Gente que ahorra de manera constante, pero lo hace en instrumentos muy tradicionales. Cuentas de ahorro bancarias, por ejemplo, cuyos rendimientos rara vez, si es que alguna vez, superan la inflación anual. Entonces, aunque vean que el número en su cuenta sube un poquito, en términos reales, están perdiendo poder de compra. Están perdiendo dinero. Están perdiendo la capacidad de comprar cosas. El número en la cuenta, el número nominal, puede subir un 2%. Pero si la inflación, o sea, el costo de la vida, subió un 5%, Hay una pérdida real. exacto, hay una pérdida real del 3% en lo que ese dinero puede adquirir. El punto de la historia no es criticar el ahorro, para nada, ese es el primer paso y es indispensable. Es señalar la enorme diferencia entre simplemente guardar dinero y tener una estrategia que conscientemente se enfrente a la inflación. De acuerdo. Entonces la disciplina sola no es la solución. Y la historia introduce a otro personaje, el maestro Sarvi, que llega a rescatar a Max. Y me gusta que la fuente aclara que no le ofrece un atajo ni una fórmula mágica, sino una estrategia de peso. Una estrategia. Y la solución que presenta es directa. Tienes que invertir en UDIs. Y esa es la transición. Pasamos del problema a la solución propuesta. Es el paso de una acción pasiva, que es solo guardar y cruzar los dedos, a una acción activa y, como dices, estratégica. Bien, entonces descompongamos esto. Para alguien que nunca ha oído hablar de ellas, ¿qué es exactamente una UDI, según nos explican estas fuentes? Las fuentes nos dan una definición bastante clara. A ver,
La parte técnica es que la unidad de inversión, UDI, es una medida de valor. Y el Gobierno de México, específicamente el Banco de México, la ajusta todos los días. Diariamente. Sí, diariamente. ¿Para qué? Para que mantenga su valor frente a la inflación. En esencia, es una unidad de cuenta cuyo valor en pesos se actualiza para reflejar el cambio en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. A ver si lo entiendo bien. Es como si tuviera una regla que mide el valor de las cosas. Si los precios de todo suben, la regla mágicamente se estira para seguir midiendo lo mismo en términos reales. Me gusta esa imagen. La regla se estira, sí, pero es importante saber quién la estira y con qué datos, ¿no? Claro, no es al azar. Para nada. El Banco de México la ajusta basándose en la inflación real, la que todos vivimos, la que mide el costo de la canasta básica, los servicios. Eso le da su solidez. De hecho, las UDIs nacieron en México después de la crisis de 1994, justo para dar certidumbre a los créditos y ahorros en un momento de inflación altísima. Tienen historia. Entendido. Entonces no es algo nuevo. Y la fuente lo simplifica con las palabras del maestro Sarbi. Si tú inviertes en un plan que usa UDIs, tu dinero automáticamente se infla al mismo ritmo que la inflación. Y fíjate que aquí hay una distinción que hacen las fuentes que es fascinante. Subrayan que el objetivo principal de este mecanismo no es el rendimiento alto. No es para hacerte rico. Exacto. Es la protección del valor. La palabra que usan una y otra vez es armadura. No es una espada para atacar el mercado y buscar ganancias espectaculares. Es una armadura defensiva. Es para que los golpes de la inflación no le resten valor a tu esfuerzo. Y para que no se quede en teoría, la historia de Max Monet nos da un caso práctico, con números. Ah, sí. Detalla que Max hizo una inversión equivalente a 350,000 pesos mexicanos en un plan basado en UDIs. Y después de unos años, el valor de ese ahorro era de 435,000 pesos. Ok. Honestamente, si yo veo esos 85,000 pesos extra en mi cuenta, mi primer instinto sería celebrar la ganancia. Claro, es una reacción completamente natural. Y es justo el punto que la fuente quiere desmitificar. Estamos como programados para ver el aumento nominal, el número más grande, y pensar gané. ¿Sí? Pero a ver, si en ese mismo periodo un auto que costaba 350,000 pesos ahora cuesta 435,000, ¿realmente ganaste algo? No, claro. Me alcanza para lo mismo. Exacto. Simplemente mantuviste tu capacidad de comprar ese auto. Y es ahí donde la fuente pone el acento con la frase, no es rendimiento, es protección. Esa frase creo que es el cambio de mentalidad que se necesita. Es crucial porque redefine el éxito en este contexto. Esos 435,000 pesos no significan una ganancia de 85,000 en poder adquisitivo. Significan que en ese momento futuro pueden comprar lo mismo que los 350,000 originales. El valor real se conservó. ¿Se blindó? Se blindó, por eso se conecta tanto con metas de muy largo plazo. El retiro, la educación de los hijos, son objetivos que están a décadas de distancia, periodos en los que la inflación puede causar un daño enorme si no la contrarrestas. Entendido. Pero esto me lleva a una pregunta que, seguro mucha gente se hace. En México es muy común escuchar que para protegerte de la inflación o la devaluación, hay que comprar dólares. Sí, claro. ¿Cómo se compara esa estrategia con la de las UDIs? Esa es una excelente pregunta. Y las fuentes lo abordan de forma indirecta, al enfocarse en el propósito de cada herramienta. Son dos protecciones para dos problemas distintos. A ver. Comprar dólares te protege contra la devaluación del peso frente al dólar. Es una apuesta, pero el dólar tiene su propia volatilidad. Y más importante, no está ligado a la inflación dentro de México. O sea, el precio de las tortillas, de la gasolina, de la renta, no sube necesariamente al mismo ritmo que el tipo de cambio. Exacto. La UDI está diseñada para seguir el ritmo de los precios en México, el INPC, que es lo que afecta a tu costo de vida diario. Puede haber un año donde el peso esté estable frente al dólar, pero la inflación interna sea del 7%. En ese caso, los dólares no te protegieron de esa pérdida de poder adquisitivo local. La UDI, por diseño, sí lo habría hecho. Vale. Esa distinción es clave. Ahora, entiendo la parte defensiva, la armadura. Pero el caso de Max en las fuentes no termina ahí, ¿verdad? Mencionan otro elemento. Así es. Se introduce una dualidad en el producto que describen.
La historia nos cuenta que además de su plan de ahorro, Max tenía un seguro de vida por $1.000.000. Y el detalle crucial aquí es que esta suma asegurada también estaba en UDIs. Y eso lo cambia todo. Significa que la protección para su familia también se actualizaba con la inflación. Este es un punto que amplía mucho la perspectiva. No estamos hablando solo de una cuenta de inversión en UDIs. Estamos hablando de un producto financiero más complejo que combina dos objetivos: el ahorro para el futuro y la protección para el presente. Claro, un seguro de vida de $1.000.000 hoy es una cantidad importante, pero no va a comprar lo mismo dentro de 20 o 30 años. Si esa suma también está en UDIs, garantizas que el valor de esa protección para tu familia no se devalúe. O sea, si algo le pasara a Max en 20 años, su familia no recibiría $1.000.000 de ese entonces, sino el equivalente en pesos de 1.000.000 de UDIs de ese momento. Sería una cantidad mucho mayor, con el poder adquisitivo preservado. Correcto. Y esto conecta con una frase que mencionan en la otra fuente, la más directa: hay que saber escoger. Ajá. Subraya que la elección de un instrumento financiero no puede ser genérica, debe alinearse con tus objetivos. Y muchas veces esos objetivos no son uno solo, son varios: acumular patrimonio, pero también asegurar que la familia esté protegida en el camino. De acuerdo. Todo esto suena muy bien, muy seguro, la armadura perfecta. Pero me pregunto si no hay una desventaja. Al enfocarse tanto en la defensa, ¿no te estás perdiendo oportunidades de crecimiento real? Digo, ¿no es un enfoque demasiado conservador para alguien joven con un horizonte de 40 años? Esa es la pregunta clave. Y nos lleva al corazón de la estrategia que proponen las fuentes. La armadura no está diseñada para ser la única pieza en el tablero. Es la base. Es la base. La moraleja de la historia no es solo invierte en UDIs. Es, si tu meta es a largo plazo, tu dinero debe tener la armadura UDIs. La palabra clave es tener. Implica que es el cimiento, la parte segura y no negociable de tu patrimonio. Ah, o sea, no es un todo o nada. Es como la base de la pirámide de inversión. Piénsalo como construir una casa. Antes de poner los muebles de diseño o la pantalla de cine, necesitas cimientos sólidos, muros que no se caigan. La estrategia en UDIs es ese cimiento. Asegura que tu base patrimonial no se erosione. Y ya después construyes sobre eso. Una vez que esa base está segura, puedes destinar otras partes de tu capital a inversiones con más riesgo y potencial de rendimiento, acciones, fondos, lo que sea. Pero lo haces sabiendo que tu piso está protegido. Entiendo. Entonces la moraleja final de la historia de Max es: no dejes que el esfuerzo de tu ahorro se devalúe. Si es a largo plazo, tu dinero debe tener la armadura UDIs. Lo que las fuentes nos presentan al final no es una fórmula mágica para hacerse rico, Para nada. sino un cimiento estratégico para preservar el valor del dinero. Exactamente. Si sintetizamos el mensaje principal, es la importancia de la planificación financiera informada, consciente. Ante un factor tan real y constante como la inflación, la pasividad es una estrategia perdedora. Se necesitan herramientas diseñadas para neutralizar su efecto. Y la UDI se presenta como esa herramienta. Como esa herramienta defensiva por excelencia en el contexto mexicano. Y la frase «hay que saber escoger» resuena mucho aquí. No se trata solo de saber que existen, sino de entender cómo integrarlas en un plan financiero completo, como la base protectora. De acuerdo. Creo que hicimos un buen recorrido. Para recapitular, vimos cómo las fuentes presentan la inflación como este desafío silencioso. Luego, se introduce el concepto de las UDIs, no como un vehículo para generar altos rendimientos, sino como un mecanismo de protección de valor, esta armadura. Sí. Desmitificamos la idea de ganancia nominal contra protección real, lo comparamos con otras estrategias como comprar dólares y finalmente exploramos ese doble beneficio de combinar ahorro y seguro, destacando que es la base, no necesariamente toda la estrategia. Es un panorama muy completo de la propuesta de valor que se presenta en el material. Así es. Y creo que hemos desglosado bien los puntos clave del material. Hay una reflexión final que se desprende de todo esto, y que de hecho tú mismo la planteaste con tu pregunta sobre si era demasiado conservador. Ajá. Las fuentes son muy consistentes en describir a las UDIs como una armadura, una herramienta defensiva para blindar el valor. La estrategia es no perder poder adquisitivo. Y esto, pues plantea una pregunta interesante para seguir explorando. Si la defensa y la protección del valor son el primer paso,
y uno fundamental, ¿cuál sería el siguiente? Buena pregunta. ¿Cómo se integra una estrategia defensiva como esta, que busca empatar con la inflación, con otras que puedan buscar el crecimiento, la multiplicación del capital? Porque una cosa es no perder y otra muy distinta es ganar. Y entender cómo esas dos piezas, la defensa y el ataque, pueden convivir en un portafolio. Pues podría ser el siguiente nivel de esa planificación financiera estratégica que mencionan las fuentes.